La bala que atravesó el alma de América Latina no fue disparada por un enemigo lejano, sino por la mano de alguien que juró protegerla. El 31 de marzo de 1995, el mundo de la música tejana se detuvo congelado en un grito ahogado de incredulidad y dolor. Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, la joven promesa que había trascendido fronteras y corazones, yacía sin vida víctima de un acto impensable. No fue un accidente, no fue una enfermedad, fue un asesinato, un acto de traición perpetrado por la persona que ella consideraba una amiga, una confidente, casi una figura materna. ¿Cómo pudo ser posible que la luz más brillante de una generación fuera apagada tan abruptamente, tan violentamente, por quien se había ganado su confianza más íntima? Esa mañana fatídica, el eco de un disparo resonó no solo en un motel de Corpus Christi, sino en cada hogar, en cada emisora de radio, en cada rincón de un continente que la adoraba. Fue un final que nadie pudo prever, un desenlace cruel que transformó una carrera meteórica en una leyenda trágica, dejando tras de sí un velo de interrogantes y un luto eterno. La historia de Selena no es solo la de una estrella ascendente, sino la de un corazón roto de promesas truncadas y de la oscura verdad que se esconde detrás de la fama y la confianza ciega. El impacto fue sísmico, un dolor que se sintió desde las calles de Los Ángeles hasta los barrios de Buenos Aires, un lamento colectivo que unió a millones en un duelo compartido por una voz que se había silenciado demasiado pronto. La herida abierta por aquel acto sigue sangrando en la memoria colectiva, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la toxicidad de la obsesión. La tragedia de Selena Quintanilla se convirtió en un mito moderno, un cuento de hadas con un final sombrío, donde la heroína no es salvada y el villano es alguien menos esperado. Su asesinato no fue solo la pérdida de una artista, sino la de un símbolo, una hermana, una hija, una esposa, arrancada de su mundo en la cúspide de su gloria, dejando un vacío que el tiempo, por mucho que pase, nunca ha logrado llenar por completo. La pregunta persiste: ¿qué llevó a tal acto de barbarie? ¿Qué oscuros recovecos del alma humana se manifestaron en aquel motel de Texas? La respuesta se encuentra en el intrincado tejido de una relación que pasó de la admiración al control, del afecto a la envidia, y finalmente a la destrucción. Fue la traición el más antiguo de los dolores humanos, el que se cobró la vida de la reina del Tex-Mex. La figura de Yolanda Saldívar, la mujer que la familia Quintanilla había acogido con brazos abiertos, se erigió como el epicentro de esta catástrofe. Ella, la presidenta del club de fans, la gerente de sus boutiques, la que se había infiltrado en el círculo más íntimo de Selena, se transformó en su verdugo. El crack, en la brillante fachada de su imperio, no provino de amenazas externas o rivalidades musicales, sino de una grieta interna, de una confianza mal depositada, que se pudrió en celos, resentimiento y finalmente en una violencia inimaginable. La tragedia de Selena es el recordatorio escalofriante de cómo la envidia y la obsesión pueden corroer las relaciones más cercanas, dejando una cicatriz imborrable en el tejido de una familia y de toda una cultura. Pero antes de la oscuridad, hubo una luz deslumbrante, una estrella que ascendió desde los rincones de Texas para iluminar el firmamento musical. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971, en Lake Jackson, Texas, en el seno de una familia méxico-americana. Su padre, Abraham Quintanilla Jr., un músico con sueños truncados, vio en sus hijos el potencial para revivir su propia pasión. Desde muy pequeña, Selena mostró una voz excepcional, un don natural que la destacaba. No era solo su voz, era su carisma, su energía contagiosa, su capacidad de conectar con cualquier audiencia. En una época donde la música tejana luchaba por un reconocimiento más allá de sus fronteras culturales, Selena se convirtió en la abanderada de un nuevo sonido, una fusión vibrante de cumbia pop y mariachi, que resonaba con la juventud latina. Los inicios de Selena y los Dinos fueron humildes, marcados por incontables horas de práctica en el garaje familiar y giras extenuantes en un autobús viejo y destartalado conocido cariñosamente como Big Bertha. Viajaban de ciudad en ciudad,
tocando en bodas quinceañeras y pequeños clubes, enfrentándose a la discriminación y al escepticismo. Abraham era un manager estricto pero visionario, convencido del talento de sus hijos, especialmente de Selena. Ella, con su sonrisa radiante y su voz potente, conquistaba cada escenario, transformando a los curiosos en fieles seguidores. Su hermano, Abe, en el bajo, y su hermana Suzette, en la batería, formaban la columna vertebral de la banda, creando un sonido único que pronto capturaría la atención de la industria musical. La década de los 80 fue testigo de su ascenso gradual. Selena, a pesar de no hablar español fluidamente, al principio se dedicó a aprender y a perfeccionar su pronunciación, consciente de la importancia de su herencia cultural para su público. Su álbum debut en 1989, con Emmy Latin, marcó el inicio de una era. Canciones como La Flor, La Carcacha y Bidi Bidi Bom Bom no eran solo éxitos. Eran himnos que celebraban la identidad latina, que invitaban a bailar y a soñar. Selena no solo cantaba. Ella se movía con una gracia y una sensualidad que eran magnéticas, rompiendo moldes y desafiando las convenciones. Era una artista completa, una fuerza de la naturaleza que se reía de las barreras y las convertía en oportunidades. Su vida personal también florecía. Su romance con el guitarrista de la banda, Chris Pérez, fue un torbellino de amor prohibido y pasión. A pesar de la desaprobación inicial de su padre, su amor triunfó y se casaron en secreto en 1992, un acto de rebeldía que solo añadió a su mística. Selena era una mujer de familia leal y cariñosa, que mantenía sus raíces humildes, incluso mientras su estrella ascendía a alturas estratosféricas. La reina del Tex-Mex no solo dominaba los escenarios, también incursionó en el mundo de la moda, abriendo sus boutiques Selena, etc. Un testimonio de su visión empresarial y su estilo icónico. Sus trajes, a menudo diseñados por ella misma, eran audaces, vibrantes, y reflejaban su personalidad única, convirtiéndola en un ícono de la moda para millones de jóvenes latinas. Para 1994, Selena había ganado un Grammy por su álbum Live, un hito que la catapultó al reconocimiento internacional y consolidó su estatus como una superestrella. El siguiente paso era el mercado anglo, un cruce cultural que prometía llevar su música a un público aún más amplio. Estaba en la cima del mundo con un álbum en inglés en camino y una película biográfica en desarrollo. Su sonrisa era omnipresente, su música llenaba el aire, y su influencia se sentía en cada rincón de la cultura latina. Era la encarnación del sueño americano, la prueba viviente de que el talento y la perseverancia podían derribar cualquier barrera. Pero mientras la estrella de Selena brillaba con un fulgor incomparable, una sombra se cernía en el horizonte, una amenaza silenciosa que crecía dentro de su propio círculo de confianza. La relación con Yolanda Saldívar, quien había pasado de ser una fan devota a la presidenta de su club de fans y luego a la gerente de sus boutiques, comenzó a mostrar grietas preocupantes. Los problemas financieros en las tiendas Selena, etc., se volvieron cada vez más evidentes. Los empleados se quejaban de despidos injustificados y de un ambiente laboral tóxico bajo la dirección de Yolanda. Se descubrieron irregularidades contables, cheques extraviados y fondos desaparecidos. Abraham Quintanilla, con su instinto protector, confrontó a Yolanda exigiendo explicaciones y pruebas de su inocencia. La confianza se había roto. La familia Quintanilla le prohibió a Yolanda tener cualquier contacto con Selena, pero la joven estrella, con su corazón bondadoso y su fe en las personas, aún quería creer en ella. Selena había desarrollado una relación cercana con Yolanda, confiando en ella para asuntos personales y de negocios. A pesar de las advertencias de su familia, Selena insistió en reunirse con Yolanda una última vez con la esperanza de recuperar documentos financieros importantes que estaban en posesión de Saldívar. Era la noche del 30 de marzo de 95. Selena y su esposo, Chris Pérez, se dirigieron al motel Days Inn, en Corpus Christi, donde Yolanda se hospedaba. La tensión era palpable. Yolanda había evitado repetidamente entregar los documentos, inventando excusas y posponiendo el encuentro. Afirmaba haber sido víctima de un asalto y que sus pertenencias, incluidos los papeles, habían sido robadas.
Sin embargo, no había pruebas de tal incidente. Selena, frustrada y preocupada, confrontó a Yolanda en la habitación del motel. La discusión escaló, las palabras se volvieron afiladas, cargadas de acusaciones y desconfianza. El aire se hizo denso con la ira y el miedo. En un momento de desesperación o de furia incontrolable, Yolanda sacó una pistola calibre .38. Selena intentó huir sintiendo el terror helado de la traición. Un disparo resonó en la habitación rompiendo el silencio de la mañana. La bala impactó a Selena en la espalda perforando una arteria vital. La reina del Tex-Mex, herida de muerte, corrió desesperadamente por el vestíbulo del motel dejando un rastro de sangre. Sus últimas palabras pronunciadas con su último aliento mientras se desplomaba en el lobby fueron: Yolanda Saldívar, habitación 158. Fue el final de un sueño, el final de una vida, el final de una era. El ascenso de Selena fue meteórico. Desde los pequeños escenarios de Texas, su voz y su carisma la llevaron a la cima de la música latina. Su primer álbum con EMI Latin, en 1989, la catapultó a la fama, y con cada lanzamiento su estrella brillaba más. Ven conmigo. En 1990. Entre a mi mundo. En 1992 y Amor Prohibido en 1990, no solo vendieron millones de copias, sino que redefinieron el sonido tejano abriendo puertas a una nueva generación de artistas. Su música era una celebración de la vida, del amor, de la cultura. Los conciertos de Selena eran eventos multitudinarios llenos de energía y pasión. Su actuación en el Astrodome de Houston en 1995 ante más de 60,000 personas es legendaria, un testimonio de su poder escénico y su conexión inquebrantable con sus fans. Había alcanzado la cima, su música resonaba en todo el continente y el mercado anglo la esperaba con los brazos abiertos. Su disco en inglés, Dreaming of You, prometía ser el siguiente paso en su conquista mundial. Pero la semilla de la destrucción ya había sido plantada. La llegada de Yolanda Saldívar al círculo íntimo de Selena, primero como una fan incondicional y luego como una figura de confianza en sus negocios, marcó el inicio de la perturbación. Al principio Yolanda parecía una bendición, una mujer dedicada y eficiente, que organizaba el club de fans y manejaba las boutiques de Selena. Sin embargo, con el tiempo su comportamiento se volvió errático, posesivo y manipulador. Las quejas de los empleados de Selena, etc. sobre el trato de Yolanda y las irregularidades financieras comenzaron a llegar a los oídos de la familia Quintanilla. Abraham Quintanilla, siempre vigilante, inició una investigación interna que reveló un patrón de malversación de fondos y fraude. Se descubrió que Yolanda había desviado decenas de miles de dólares de las ganancias de las boutiques y del club de fans. Este fue el escándalo, el conflicto que desgarró la confianza. La confrontación fue inevitable. Abraham despidió a Yolanda, pero Selena, con su innata bondad, aún quería darle el beneficio de la duda, o al menos recuperar los documentos financieros que Yolanda se negaba a entregar. Este deseo de cerrar las cosas de manera pacífica la llevó al motel Days Inn, el 31 de marzo de 1995. El clímax de esta tragedia se desarrolló en la habitación 158. La discusión entre Selena y Yolanda se intensificó, culminando con el disparo fatal. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. La noticia del asesinato de Selena se extendió como un reguero de pólvora, conmocionando a millones en todo el mundo. La reina del Tex-Mex había caído no en el escenario, sino en un acto de violencia sin sentido, a manos de alguien que se había ganado su confianza. El luto fue masivo, una ola de dolor que barrió Texas y se extendió por toda América Latina. Cientos de miles de fans viajaron a Corpus Christi para asistir a su funeral, llorando a su ídolo, a su amiga, a su hermana. El mundo se detuvo para llorar a Selena. La verdad detrás de los hechos fue desgarradora. La investigación reveló que Yolanda Saldívar había comprado el arma unos días antes del asesinato. Su coartada de un asalto falso se desmoronó rápidamente. La pistola calibre .38, el arma del crimen, fue encontrada en su posesión. Los detectives la interrogaron durante horas, y un tenso enfrentamiento de casi 10 horas en su camioneta
donde amenazaba con suicidarse, se convirtió en un espectáculo mediático. El perfil psicológico de Yolanda Saldívar que emergió fue el de una mujer obsesiva controladora y profundamente resentida. Su devoción inicial a Selena había degenerado en una fijación enfermiza, una mezcla de admiración y envidia que no podía soportar la idea de ser desplazada o de perder su acceso privilegiado a la estrella. Las grabaciones de los interrogatorios revelaron su negación, su intento de justificar lo injustificable, su frialdad ante la magnitud de su crimen. La familia Quintanilla, destrozada por el dolor, enfrentó la tragedia con una mezcla de ira y tristeza. Chris Pérez, el esposo de Selena, quedó devastado, su mundo hecho pedazos por la pérdida de su amada. La reacción de los medios fue un frenesí. La historia de Selena Quintanilla, la joven estrella asesinada por su propia asistente, dominó los titulares y los noticieros durante semanas. Se comparó su muerte con la de otras figuras icónicas que habían partido prematuramente como John Lennon o Marilyn Monroe. Pero la intimidad del asesinato de Selena, la traición desde dentro, le dio un matiz aún más oscuro y perturbador. El juicio de Yolanda Saldívar, que comenzó en octubre del 95, fue un circo mediático. La defensa argumentó que el disparo fue accidental, que Yolanda solo quería suicidarse y que la pistola se disparó por error. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas contundentes. El testimonio de los médicos que atendieron a Selena, la trayectoria de la bala que indicaba que Selena estaba huyendo y las propias declaraciones inconsistentes de Yolanda. Las palabras finales de Selena. Yolanda Saldívar. Habitación 158. Fueron un testimonio póstumo que selló el destino de su asesina. El 26 de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 30 años. La justicia había sido servida, pero el dolor permanecía. Tras el telón de la tragedia quedaron muchas preguntas sin respuesta, rumores que persisten hasta el día de hoy. ¿Hubo realmente secretos más oscuros entre Selena y Yolanda? ¿Qué motivó realmente la obsesión de Saldívar? Algunos especularon sobre un posible romance oculto, otros sobre una manipulación financiera aún más profunda de lo que se reveló. Las teorías de la conspiración florecieron en la ausencia de una explicación completamente satisfactoria para un acto tan atroz. La verdad en su forma más cruda es a menudo más sencilla y más brutal. La envidia, el resentimiento y la posesividad pueden llevar a actos impensables. El mundo se quedó con el ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué logros habría alcanzado Selena en el mercado anglo? ¿Cuántos más corazones habría conquistado con su música y su espíritu? Su álbum póstumo, Dreaming of You, fue lanzado solo unos meses después de su muerte, vendiendo millones de copias y rompiendo récords, un testimonio agridulce de su potencial truncado. Su legado es una paradoja. Su muerte la inmortalizó, elevándola de estrella a leyenda, pero también dejó un vacío irreemplazable, una herida que sigue doliendo. La historia de Selena Quintanilla es en última instancia una reflexión sobre la fragilidad de la vida, el alto precio de la fama y la corrosión de la confianza. Su voz sigue resonando, sus canciones siguen bailándose y su espíritu sigue inspirando a millones. Pero su historia también nos recuerda la oscuridad que puede acechar en las sombras, incluso en los momentos de mayor esplendor. ¿Qué nos dice su trágica historia sobre el costo de la fama, la fragilidad de la confianza y el poder perdurable de un sueño truncado? Selena Quintanilla se fue, pero su eco permanece. Su música, una sinfonía de alegría y melancolía, sigue siendo el latido de una cultura que la adoptó como propia. Su sonrisa, grabada en innumerables fotografías y videos, aún irradia la inocencia y la pasión de una joven que solo quería compartir su arte con el mundo. El misterio de su muerte, aunque resuelto por la ley, sigue siendo una herida abierta en el alma colectiva, un recordatorio sombrío de que incluso las luces más brillantes pueden ser apagadas por las sombras más cercanas. Su legado no es solo el de una cantante, sino el de una pionera, una mujer que rompió barreras, que unió a la gente a través de la música
y que en su trágico final se convirtió en un símbolo eterno de la pérdida y la resilió. El dolor de su partida se ha transformado en una reverencia perdurable, una memoria que se niega a desvanecerse. En cada nota de Como la flor, en cada ritmo de Bidi Bidi Bom Bom, en cada lágrima derramada por su ausencia, reside la esencia de Selena la reina que fue y que siempre será. Su historia es un lamento, un grito ahogado en el tiempo, pero también una celebración de la vida y el arte que dejó atrás. Y así la leyenda de Selena Quintanilla continúa una melodía agridulce, que resuena en el corazón de América Latina, un testimonio de un talento inigualable y de una tragedia inolvidable. Una estrella que, aunque se apagó demasiado pronto, sigue brillando con una luz inextinguible en el firmamento de la música y la memoria.